Venodisección. La venodisección es un procedimiento el cual es buscar la vena adecuada para poner un catéter, ¿no? Y el catéter puede ser para administrar volumen, medicamentos como vasopresores, o también quimioterápicos o nutrición parenteral. Ahora, ustedes dirán, ¿cuál es la indicación o a quiénes se realizan esta técnica? Pues normalmente cuando nosotros los médicos necesitamos un acceso venoso central, lo más probable es que introduzcamos por vía yugular, interna, derecha o izquierda o subclavia. Pero cuando el paciente tiene perfil de coagulación muy prolongado, ¿no? Un tiempo de protrombina de mayor de 16, una actividad de protrombina menos de 50, un INR de 2, de 3 que está anticoagulado y que no podemos resolver de manera directa esa coagulopatía, inmediatamente pues una opción es la venodisección. Obviamente tiene muchas complicaciones, ¿no? Para eso necesita un personal entrenado, que normalmente el cirujano está muy entrenado y otros médicos también lo pueden hacer. Esto también es un tema importante para el ATLS. Primero vamos a definir qué es la venodisección. No es nada más que un procedimiento quirúrgico por el cual el objetivo es disecar la vena superficial de alguna extremidad o del cuello para introducir un catéter, ¿no? Es fácil, eso se define. Ahora, ¿en quiénes se realiza? Básicamente ustedes deben darse a quién vas a realizar, a los pacientes que tienen coagulopatía y que necesitas catéter inmediatamente. Eso es, ¿ok? Pero hay otras indicaciones. Una falta de sitio de acceso periférico, obvio, porque si por eso habíamos dicho lo primero es tratar de poner un catéter venoso yugular por punción, ¿ok? Guiada ecográficamente, por posición anatómica, lo que tú quieras. Pero si cuando el paciente tiene tiempos de coagulación muy prolongados, ¿ok? No puedes porque tu riesgo de sangrado de hematoma se te puede complicar al paciente, o que realmente que esos accesos venosos estén esclerosados por radioterapia, por quimioterapia, no tengas vasos sanguíneos permeables, si vale el término, entonces debemos de hacer disecar la vena, ¿no? Abrir el tejido celular. Una vez que nosotros tenemos el catéter, pues obviamente podemos monitorizar la presión venosa central. O sea, básicamente ponemos catéter para introducir medicamentos, ¿no? Puede ser también soluciones, ¿ok? Por ejemplo, si un paciente requiere potasio, pues podemos introducir por un catéter porque el potasio es irritante. Administración de medicamentos, nutrición parenteral acá va, ¿ok? Insertar un catéter de Swan-Ganz para monitorizar el gasto cardíaco y algunos casos de hemodiálisis, aunque la verdad nunca yo he visto, tampoco lo he practicado. Esto es importante, las referencias anatómicas, ¿ok? Normalmente cuando se hace una venodisección se puede hacer en extremidades superiores o inferiores. En la superior normalmente lo hacemos en el pliegue del codo y para eso pues debemos de saber la anatomía básica, ¿no? Acá tenemos la vena cefálica, la vena basílica, la vena cubital, la vena mediana medial, la vena mediana lateral y la vena radial. ¿Ok? Es esta. Normalmente nosotros antes de elegir esta vena pues vemos si no tiene fístulas. ¿Ok? Por ejemplo, hay pacientes que están en terapia de reemplazo de renal y tienen fístulas. Obviamente ahí no puedes realizar una venodisección porque ya se realizó, ahí el cirujano vascular ya lo hizo. ¿Ok? Porque yo me acuerdo que había una residente, no voy a decir de qué especialidad, y comienza a hacer la venodisección en una fístula. No, pues se hizo castigar, ¿no? Llamar la atención severamente, no se realiza. Primero identifico que no haya malformaciones, que no haya cirugía previa, etcétera, algo que me pueda aumentar el riesgo de complicación. Una vez que yo identifico, comienzo a ligar, ¿no? Comienzo a ligar en la parte proximal, acá más o menos, acá comienzo a ligar
¿Para qué? Para evitar el retorno venoso. Entonces, una vez ahí que se evita el retorno venoso, se hinchan las venas y ahí pueden identificar mucho más fácil. Obviamente, en un paciente hipotenso con cetoacidosis en choque hipovolémico, lo más probable es que no pueda haber esa vena. Entonces, eso es importante. Lo mismo también se puede hacer acá en extremidades inferiores, sobre todo en la vena safena interna, ¿ok? Donde se desliza lateralmente, donde se desliza por delante del malleolo interno y después sobre la cara interna tibial, ¿ok? Luego tenemos la safena externa, que es esta, ¿no? Que avanza detrás del malleolo, perfora la aponeurosis para desembocar en la vena poplite y transcurre en el plano subaponeurótico. Esto es lo frecuente, ¿no? Pero eso podríamos utilizarlo. Pero hay otro acceso que también es la vena femoral, ¿ok? Que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Lo ideal es a realizar en la vena basílica. Lo ideal. Si no encuentras vena porque está muy profundo o porque no puedes identificar, pues te vas a la vena cefálica. Obviamente hablar, describir es fácil, pero realizar es todo un reto, sobre todo las primeras veces. Porque lo que nosotros vamos a ver una vez abrimos piel, abrimos tejido celular subcutáneo, van a ver en el otro video, llegamos a músculo y vamos a ver un poco de sangre, ¿no? Un poquito de sangre. Y hay que ir de manera cuidadosa porque puedes lesionar. Y ahí con las pinzas, pues hay que ser muy cuidadoso. Lo que vamos a ver es vena, arteria y nervio. En un paciente hipotenso, chocado, es bien difícil identificar entre vena y arteria. ¿Ok? A veces hasta el nervio. Entonces, si tú pones, o si nosotros ponemos una arteria, no, pues el paciente va a comenzar a desangrarse peor y demás. Acá, la parte más difícil, creo yo, desde mi punto de vista, es identificar la vena con relación a la arteria, y al nervio. ¿Ok? Además de eso, de identificar si realmente es la vena basílica, porque hay venas basílicas tan delgadas que pues, hasta desconfías. Luego tenemos las venas safenas y en la vena femoral. Acá vemos la venodisección, por ejemplo acá en la vena safena interna, donde tenemos las técnicas. Y a veces cuando no encuentras en el pliegue subcutáneo, podemos comenzar a disecar más, aunque esto es muy infrecuente, abrir el tejido celular subcutáneo, hacer la incisión para encontrar las venas braquiales. ¿Okay? Una vez que se identifica ya se introduce el catéter. Lo mismo va acá entre lo que es en la vena femoral. Esto siempre debemos tener en cuenta. Desde medial a lateral siempre es la vena, arteria y nervio. Van, ¿ok? Van. Esto es importante para no lesionar la arteria ni el nervio. Y eso es el acceso yugular que ya se ha explicado en otra videoclase, que son por punciones, ¿no? Pero también se puede realizar por venodisección, aunque pues es muy infrecuente. Yo la verdad nunca lo he visto. El material es todo, ¿no? Primero un barbijo, guantes, tu bata quirúrgica, tus agujas, tu anestesia, tu hilo, tu equipo de bisturís, tus hojas de bisturí, el catéter, etcétera, ¿no? Pero esto ya te lo va a traer la enfermera porque tú dices que era un equipo de venodisección y ya los hospitales tienen el equipo de venodisección. Pero obviamente antes de realizar tu procedimiento tú debes de identificar que esté completo o por lo menos los materiales que vas a usar que te pudieran ser imprescindibles. Siempre debemos de pensar en las complicaciones, ¿no? Saber qué complicaciones pueden haber y cómo las puedo tratar. En este caso, por ejemplo, yo puedo lesionar el nervio. Puedo partir el nervio y al paciente dejarlo paralizado, ¿no? En esa área del nervio que inerva, ¿no? En ese dermatoma. También puedo lesionar la arteria. Entonces yo debo estar preparado. Si yo lesiono la arteria, ¿cómo voy a identificar? Porque cuando tú lesionas la arteria, es como una liga. Poco a poco
se va acortando a la región proximal. Entonces tienes que abrir más y más, diseccionar para encontrar la arteria y obviamente suturarla. Para eso obviamente necesita un cirujano vascular, ¿ok? Siempre esto es practicando, ¿no? Ahora, el acceso intravenoso, pues esto es fácil, ¿no? Primero identificas, haces la ligadura, pones anestesia en la fosita cubital o en la fosita radial, principalmente la fosita cubital, y vas introduciendo tu catéter. Lo mismo acá, este es el procedimiento, identificamos acá falta la ligadura, introducimos al anestésico local, hacemos la incisión transversa, ¿okay? Incisión transversa en este sentido, y se divulsiona en este sentido, no se divulsiona acá, porque podemos partir una arteria, un vena o un vaso sanguíneo, un paquete vascular nervioso. Entonces se disecciona de esta manera, se abre, luego se expone la vena y comienzas a poner los hilos. Esta parte de los hilos es súper importante. Una vez que tú identificas la vena, pones por debajo, ¿no? Tu hilo, uno proximal y uno distal. Entonces, por ejemplo, si tú presionamos acá, esta es la parte distal, presionamos, es decir, apretamos este hilo, jalamos este hilo, y esta parte lo tienes suelta, va a comenzar a ver vacía, se va a estar vacía. Entonces tú dices es vena, y acá se va a comenzar a bombar de sangre. Pero si tú, no, en esta parte, por ejemplo, posteriormente, una vez que tú identificas la vena, hacemos la incisión, identificamos y se corta el pedacito de vena, pequeñito, ¿ok? Teóricamente, comenzamos acá ya está fijada tu vena, ya no puede regresar sangre, entonces vas a tener menos sangrado. Y si está fijada y comienzas a abrir y sale mucha sangre, es que estás en arteria, lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces una vez que fijamos acá la vena, acá cortamos un pedazo y acá, una vez que se identifica, se pone el catéter, comienzas a introducir. Una vez que se introduce, lo fijas por dentro y la parte proximal que estaba suelta, acá posteriormente recién lo fijas. Y ya ahí lo aseguras tu vena. Obviamente este procedimiento es viéndolo, haciéndolo, ¿no? Porque por imagen pues puedes ver, pero es haciendo, es otra cosa. Y en los cuidados postoperatorios pues debemos ver que haya retorno, que se introduzca que esté introduciendo o entrando el medicamento, que haya retorno venoso. Debemos curar las heridas siempre con soluciones antisépticas y después por lo menos si no lo necesita el quinto o sexto día se lo quita el catéter, ¿no? Se lo quita y máximo podrían estar por lo menos unos 10 días. Las complicaciones: si este catéter no se realiza con las medidas antisépticas y asépticas, pues está la celulitis, una infección. Obviamente se puede haber hematomas porque el paciente está en coagulopatía, etc. La flebitis, perforación de la vena posterior, trombosis venosa. Esto es frecuente porque si nosotros dejamos el catéter, ponte 14 días, 20 días, tiene alto riesgo de que haga una trombosis venosa y ese trombo escapar al corazón y producir un TEP. ¿No? Podemos de la sección del nervio y de la arteria, eso es lo más peligroso y lo que le tengo mucho miedo, ¿no? Y mucho respeto. Todas estas complicaciones deben prevenirse mediante el empleo de una técnica aséptica y una hemostasia, una disección cuidadosa que deben identificarse y protegerse las estructuras adyacentes. Bueno, vean el siguiente video, por favor. Muchas gracias.